En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, iniciamos con la presentación del presidium que nos acompaña este día. Saludamos a la diputada Isamar Ramírez Rodríguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política de este Congreso del Estado. También agradecemos la presencia de la diputada Yomira Joaquín del Carrillo Barreto, presidenta de la mesa directiva de este Congreso del Estado. Agradecemos también la presencia de la presidenta de la Comisión de Salud y Deporte de este Congreso, la diputada Andrea Naranjo Alcaraz. Y quien ha convocado a esta serie de ponencias, la diputada Hilda Lisset Moreno Ceballos. También agradecemos la presencia del doctor Guillermo Blanco Bovea, quien es comisionado estatal de Salud Mental y Adicciones, quien viene en representación de la Secretaría de Salud de este gobierno del Estado. Y por supuesto al maestro en psicología Miguel Enrique Castillo Ench, quien nos impartirá dos ponencias este día. Agradecemos su presencia. Además, contamos con la presencia de diversas diputadas del público que nos acompaña. Agradecemos la presencia de la diputada Katia Castillo, la diputada Priscila García, también que nos acompaña, diputada Fernanda Salazar, el diputado David Grajales, el diputado Julio Cano, que también se encuentra aquí presente. Agradecemos a todos y todos quienes nos acompañan este día. Voy a ceder el uso del micrófono a la diputada Isamar Ramírez Rodríguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política, quien nos dará una bienvenida. Hola, pues muy buenos días. Darles la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que han sido organizadas por nuestra compañera diputada Lisi Ceballos. Me parece muy importante esta actividad. Creo que el tema de la salud mental es un tema importante en la vida de las personas, y que se haga este evento en conmemoración del Día Internacional, que es el 10 de octubre, me parece algo muy certero, sobre todo por la serie de cuestiones que hemos estado viviendo en las últimas semanas aquí en el estado de Colima, sismos y otras cuestiones importantes que pues nos pueden llegar a provocar cierta cuestión mental, ¿no? Una crisis psicológica. Me parece muy importante reconocer el trabajo de la compañera Lisi, también de la compañera Andrea Naranjo, que es la presidenta de la comisión, y pues darle la más cordial bienvenida a todas las personas presentes el día de hoy. Pues saludar también al doctor Guillermo Blanco, que pues lleva un trabajo importante a través de la Secretaría de Salud para este tipo de cuestiones. Y pues darle la más cordial bienvenida a todas y todos, y pues las puertas del Congreso del Estado siempre van a estar abiertas para quien quiera venir a visitarnos y conocer el trabajo legislativo. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora cedemos el uso del micrófono a la diputada Yomira Joaquín del Carrillo Barreto, presidenta de la mesa directiva de este Congreso del Estado. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Seré breve porque creo que el que queremos escuchar ya está listo. Pues yo nada más felicitar a la compañera Lisi Moreno y al Congreso que exista esta apertura para traer estos temas que de pronto en otras generaciones, en otros tiempos eran un poco tabú, ¿verdad? El atender tu salud mental era de pronto, ay no, ahí solo los locos. Pero creo que para poder ser y hacer buenas cosas primero hay que estar bien de acá arribita. Entonces yo felicitar, creo que es muy acertado este tipo de conferencias. También felicitar que estén aquí presentes algunos compañeros y trabajadores del Congreso, pero es un privilegio para los trabajadores del Congreso que hemos traído distintas conferencias y les ha tocado aquí presenciarlas, y agradecer la presencia y el tiempo de los aquí presentes. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Antes de continuar, también quisiéramos agradecer la presencia
presencia entre el público de la maestra Indira García, titular de la OSAFIC, que se encuentra aquí con nosotros. Procedemos a ceder el uso de la palabra a la diputada Andrea Naranjo Alcaraz, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte. Muchas gracias y me da mucho gusto saludar a quienes están presentes en este presidium, a nuestro participante. Muchas gracias por acompañarnos y también reconocer, como ya lo hizo mi compañera diputada Yomina Carrillo, el liderazgo de nuestra compañera diputada Lizzy Moreno para llevar a cabo esta conferencia de este tema que es bastante importante. Como presidenta de la Comisión de Salud, quiero decirles, bueno, el 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, con estas fechas, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pues crear empatía, hacer un llamado a la población en general a reconocer la importancia de la salud mental. Y yo creo que se vuelve muy difícil reconocer que la salud mental es un problema de salud pública tan relevante porque pues no le damos la importancia de vida, ¿no? Nos enfocamos a veces en otras enfermedades que son físicamente más identificables, ¿no? Por ejemplo, como alguna enfermedad que resulta derivada de una pandemia, lo relacionado con la violencia, sobrepeso, etcétera. Pero la salud mental tiene un impacto directo en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, porque determina cómo respondemos ante el estrés, cómo nos relacionamos con las personas, no solamente en lo personal, sino también en lo profesional. Entonces, en el marco del Día de la Salud Mental es importante reconocer que la intervención de un profesional de la salud mental, en este caso psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas, psicoterapeutas, neurólogos, en la vida de una persona debe ser considerado como una parte del desarrollo integral, ya no verlo como un tabú, verlo como una parte del desarrollo integral. Quiero decirles que pues a veces tenemos ideas erróneas respecto al tema de la salud mental y hay que darle la importancia de vida. Es una amenaza seria a la salud pública, no solamente a nivel local, sino nacional, mundial. Y desde este Congreso del Estado, yo les puedo decir, asegurar que seguiremos legislando en favor de la salud y en este caso de la salud mental, porque no hay salud si no hay salud mental. Así que reconozco el trabajo que se realiza y estaremos muy atentos a las recomendaciones que desde este día nos dan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Procedemos con las palabras a cargo de la diputada Hilda Lizeth Moreno Ceballos, quien convocó a estas conferencias. Muy buenos días, tardes ya. Saludo y doy la bienvenida al doctor Guillermo Blanco, representante de la Secretaria de Salud, la doctora Marta Yanet Espinosa. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo a mis compañeras diputadas Johnny Barreto, Isamar Ramírez y Andrea Naranjo, a quienes les agradezco todo el apoyo que me brindaron para la realización de este evento. Muchas gracias por trabajar juntas en un tema tan sensible como lo es la salud mental. Gracias, compañeras. Saludo de manera muy especial también a la maestra Indira García, titular del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental. Muchas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros. Saludo de manera especial a todas las personas que nos acompañan aquí en el recinto, así como a mis compañeras y compañeros diputados. Gracias por hacer un espacio en su agenda. Saludo a los medios de comunicación también que se encuentran aquí presentes. Gracias por siempre atender a la convocatoria y saludo a todos aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Quiero empezar mi intervención puntualizando efectivamente lo que acaba de decir mi compañera Andrea Naranjo, que sin salud mental no hay salud. No podemos ver los problemas de salud mental como un asunto ajeno a la salud. Los trastornos y enfermedades mentales afectan la vida, las capacidades y el bienestar del ser, y es importante que sepamos que los alcances para quien lo padece y para quienes lo rodean son tan devastadores y desgastantes como cualquier otra enfermedad severa. Las enfermedades mentales acaban vidas. Debemos tener mucha empatía y más conciencia
el impacto de nuestros actos, actitudes o comentarios pueden provocar toda una cadena de pensamientos con finales catastróficos. He aquí la importancia de tomar conciencia al respecto. Basta de minimizar, avergonzar o señalar a quienes lo padecen. Debemos de tener más amor, más solidaridad, más empatía y más acompañamiento. Alguna vez di un discurso en campaña acerca de la importancia de las pequeñas acciones. Y una pequeña acción tan sencilla, tan sensible como lo es una sonrisa, le puede cambiar por completo el día a alguien. Y superar ese día para él o para ella puede ser todo un logro. No subestimemos nunca el poder de las pequeñas acciones. Quiero agradecer al maestro de psicología, Miguel Enrique Castillo Enage, por el trabajo que realiza día a día y el que se encuentre aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos. Muchas gracias, maestro, y de corazón, muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos. Es cuanto. Muchas gracias a la diputada Hilda Lizeth Moreno. Ahora pasamos a las palabras del doctor Guillermo Blanco Bovea, comisionado estatal de salud mental y adicciones, quien viene en la representación de la doctora Marta Janet Espinosa Mejía, secretaria de salud del gobierno del estado. Pues antes que nada agradecer de parte de la secretaria de salud Marta Janet Espinosa Mejía la invitación y también de la gobernadora constitucional del estado, la maestra Indira Vizcaíno Silva. Pues bueno, es un tema que ha empezado a tener muchísima relevancia. Sin embargo, es necesario mencionar que siempre ha estado ahí este tema y ha sido poco visibilizado. La salud mental es necesaria para el completo desarrollo personal y el completo bienestar. Inclusive está en la definición de salud. Salud significa el bienestar emocional, el bienestar físico y el bienestar psicológico y social. Por eso el aforismo de no hay salud sin salud mental. Es indispensable en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la vejez, e inclusive es importante para poder responder al estrés cotidiano que tenemos. Es necesario tener aptitudes, pero también habilidades psicoemocionales, las cuales no son innatas, se tienen que desarrollar, se tienen que aprender. Y precisamente esa es la parte que tenemos que tomar en cuenta, la conciencia de la importancia de la salud mental. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud y la Declaración Mundial de la Salud Mental pues tuvieron a bien destinar un día, el 10 de octubre de cada año, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Cuál es el objetivo del Día Mundial de la Salud Mental? Precisamente crear conciencia, crear inclusive la intención de iniciar un proceso de atención médico o psicológico en aquellas circunstancias en las que se identifiquen que tenemos una alteración del estado psicoemocional. Y aquí me voy a referir a dos contextos importantes que actualmente se están impactando en salud mental. Uno es la salud mental laboral. Es indiscutible que el no tener salud mental en el trabajo condiciona a ciertos impactos en la economía de manera indirecta. Estamos hablando de un 40% de los trabajadores que están ante un estrés elevado, es decir, inclusive un trastorno de ansiedad. Puede haber trastornos por crisis de pánico, puede haber un trastorno de ansiedad generalizada. Eso por mencionar algunos. Otro tanto por ciento, alrededor de un 20%, tiene síntomas de depresión. Y eso condiciona que haya ausencia laboral, que haya presentismo y que inclusive haya menor efectividad de las actividades que se realizan el día a día. Esto es indispensable inclusive tenerlo consciente porque ya hay una norma oficial mexicana. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitió una norma para poder responsabilizar a los patrones o los empleadores a atender el estado psicoemocional de sus colaboradores. Es indispensable proveer de todas aquellas circunstancias que originen el bienestar psicoemocional. Otro contexto, por mencionar otro más, el sistema educativo. Es indiscutible que esos niños y adolescentes que están en este contexto tienen que ser identificados de manera oportuna. Es donde se desarrollan los problemas del neurodesarrollo, trastornos del comportamiento, trastornos de la conducta e inclusive también alteraciones cognitivas como es el retraso mental. Indiscutible puede hacer una identificación oportuna y canalización para una correcta atención especializada. Y eso se va a lograr con una capacitación
Inclusive se está generando capacitación en salud mental que le han denominado alfabetización en salud mental. ¿A qué se refiere esto? A que todo el mundo sepamos qué es la salud mental, a que todos podamos ser esas primeros respondientes ante alguna condición de alteración psicoemocional, poder proveer de aquello apoyo emocional ante alguna circunstancia eventual, como lo vivido hace unos días en Colima, que fue el sismo. Tenemos que tener esas habilidades de poder ayudar y poder inclusive proveer esa primera ayuda que se requiere. Sin lugar a dudas, docentes, padres de familia y, claro está, fortalecer el sistema de salud en este tema de la salud mental. Se requiere tener personal capacitado, personal sensibilizado también de estas alteraciones psicoemocionales, y para ello me voy a referir a un tema que inclusive tuvo un día en el pasado día 10 de septiembre, y es la prevención del suicidio. El suicidio es prevenible al 100% si actuamos correctamente y a tiempo. Se tiene que evitar la minimización o la estigmatización de una persona que menciona que ya no tiene deseos de vivir. Se tiene que tomar con una entereza y una importancia necesaria para que esta persona no consuma el suicidio. Colima, en los últimos años, ha avanzado en la prevalencia y en la presentación de suicidio. En el año 2020 estamos en el lugar número 14. En el año 2022 estamos apareciendo en quinto lugar a nivel nacional. Eso nos obliga a tomar esto con toda la importancia y la necesidad de poder actuar con oportunidad. Entonces, precisamente este día, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, es para eso, para concientizar y actuar de manera adecuada y también con toda la profundidad necesaria, desde todos los ámbitos de competencia y de las responsabilidades que tenemos. Desde la Secretaría de Salud estamos trabajando para aumentar la cobertura de atención, porque hay también un problema en México. La brecha de atención en salud mental es enorme. Una persona que es identificada con un problema de salud mental pasaron 14 años para ser identificada. Y eso nos obliga a tener esa oportunidad, esa primera atención especializada de manera inmediata. Y es por eso que el personal se nos ha capacitado en una guía que se llama Guía MHGAP en prevención de la conducta suicida para poder responder ante esta demanda. Y inclusive aquellas personas que están identificadas, también hay una brecha enorme de atención especializada. Estamos hablando de un 80% de las personas con depresión o ansiedad no están llevando un tratamiento multidisciplinario o especializado. El otro 20% sí lo ha logrado, y precisamente es avanzar en esa cobertura. No me resta más que mencionarles que este año el lema es bastante interesante del Día Mundial de la Salud Mental. Un respiro por la salud mental. Eso se traduce en tomarnos un tiempo y analizar qué ocurre en nuestras vidas y qué podemos hacer para mantenernos con salud mental. Traer con nosotros todas aquellas recomendaciones que nos ayuden a mantenernos con una muy buena salud mental, porque ya sabemos ahora que es necesaria para mantenernos con salud. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Guillermo Blanco. Antes de leer la currícula del ponente de las dos conferencias que van a llevarse a cabo este día, que la primera es síndrome de burnout y la segunda crisis psicológicas, el impacto de los sismos y la pandemia en la salud mental, vamos a pedir a las diputadas y también al doctor Guillermo si pueden tomar asiento entre la zona de quienes asistieron a esta conferencia para dar lectura al currículum del maestro en psicología Miguel Castillo Ench y también dar inicio a estas conferencias. Procedemos a leer la reseña curricular del maestro en psicología Miguel Enrique Castillo Ench, quien es licenciado en psicología y maestro en psicología aplicada en el área de la salud por la Universidad de Colima, doctorante en salud mental por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, ha sido docente en el área de psicología por más de 10 años en distintas universidades, asesor de tesis de maestría, licenciatura y proyectos de investigación en el área de la salud, miembro del Comité Asesor de Investigaciones en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en la revisión de artículos de investigación. Cuenta también con 15 años de experiencia en el sector público, donde ha desempeñado
de secretario técnico del Consejo Estatal de Salud Mental, coordinador estatal del Programa de Promoción de la Salud, coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 1, entre otros. Actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Psicología del Hospital Materno Infantil. También ha hecho publicaciones en revistas nacionales e internacionales en el área de la salud. Ha sido ponente nacional e internacional en temas de salud pública. Es miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud y cuenta además con la certificación como agente capacitador por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De esta manera cedemos el uso de la voz al maestro en psicología Miguel Enrique Castillo Enchi. Gracias. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Por cuestiones de tiempo trataré de ser muy breve, obviaré algunas cuestiones de protocolo, pero sí quiero agradecer a la diputada Lizy Moreno. Gracias, diputada, por toda la apertura que siempre ha tenido, por la preocupación siempre por las cuestiones de la salud mental por la población tolimense. Gracias por brindarnos el espacio de escucharnos, de atendernos y de darnos la oportunidad de estar aquí para poder difundir las cuestiones de salud mental. Muchísimas gracias. Al doctor Blanco, compañero de la Secretaría de Salud, muchas gracias por estar en representación de la Secretaría de Salud. A las diputadas y a los diputados, muchísimas gracias. A todas las personas que nos acompañan, gracias por estar aquí. Y no puedo omitir a mi esposa, Laura Fletes, que está allá al fondo, quien además de ser mi compañero de vida es trabajadora social, y parte de lo que hacemos es que trabajamos en conjunto pues algunas cuestiones como parte de la sociedad civil organizada para llevar algunos proyectos y algunas acciones en las colonias, en las comunidades en cuestiones de salud mental. Muchas gracias. Bueno, hay algunas cosas que ya mencionaron, me ayudas con la que sigue y voy a ir siendo muy rápido. Justamente porque el tema de la salud mental, el próximo lunes 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. Dicha iniciativa surge por la Federación Mundial de la Salud Mental con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Esta fecha se celebra desde 1992 cada año, y cada año, dependiendo de la dinámica que se va dando socialmente, se va haciendo referencia a un lema específico. Ahí sí voy a diferir un poquito con el doctor, porque la OMS manejó que el lema para este año es que la salud mental sea una prioridad mundial. Pero ¿por qué la salud mental? La que sigue, por favor. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué es la salud mental? ¿Alguien? ¿Alguien que participe? Ayúdenme participando, que esto sea dinámico también. Paz interior, equilibrio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud mental es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida diaria, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. La pregunta, ¿cómo estamos en salud mental en el estado de Colima? De acuerdo con datos del Observatorio Estatal de Salud Mental, en un tamizaje que se realizó entre los años de octubre de 2020 y mayo de 2021, con una muestra de 1.432 personas, se evaluaron tres aspectos importantes: lo que es la desesperanza, lo que es la ansiedad o síntomas de ansiedad, y lo que es la depresión o síntomas de depresión. Se encontró la desesperanza, entendiendo esta como un sentimiento de no tener alternativa, de no encontrar soluciones a la vida diaria, de no tener expectativas de futuro, y que este tema de la desesperanza está directamente vinculado con las tentativas y con los actos suicidas. Se encontró, como se observa en la gráfica, bueno, si se alcanza a ver, que el 21% de las personas encuestadas presentaban un riesgo leve. Sí, hablaremos de un riesgo leve, pero un riesgo de tener una tentativa o cometer un acto suicida. La que sigue, por favor. En el tema de la ansiedad, el cual se refiere a sentimientos de miedo, de temor, de inquietud, entre otros más, el tamizaje arrojó que el 5.9% de esas 1.432 personas encuestadas presentaban ansiedad grave, lo cual está vinculado no solo con el riesgo suicida, sino también con otros padecimientos como la depresión. Y finalmente, la que sigue, en el ítem de la depresión se observa en la gráfica que un 8.8% de estas 1.432 personas presentaban depresión moderada, lo que afecta directamente las actividades de la vida diaria de quienes la padecen a través de síntomas como el agotamiento físico, alteraciones en la cantidad y calidad de sueño,
así como el riesgo presente de tentativas o actos suicidas, entre otras muchas más. ¿La que sigue? Gracias. Siguiendo estas tendencias estadísticas, fíjense nada más, solo en el ítem de ansiedad, podríamos inferir que entonces 84 de 1.432 personas tendrían síntomas de ansiedad grave. Considerando la población, cerrando números, del estado de Colima en 700,000 habitantes, estaremos hablando de aproximadamente 58,000 personas con ansiedad grave que estarían requiriendo de atención médica y psicológica. Estos datos de 2020 y 2021, obviamente incluyendo la cuestión de la pandemia, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ante esto retomo la definición de la OMS y por eso resalté en rojo. Realmente estamos en una situación de bienestar donde podemos trabajar de manera productiva y fructífera con estadísticas como esta. No sé, ahí lo dejo. La que sigue, por favor. Ahí está bien. El trabajo más productivo es aquel que sale de las manos de un hombre contento. Palabras de Victor Pauchet, cirujano francés, que nació a finales de 1800, que es considerado por muchos como un cirujano que nació fuera de su época, precursor de técnicas quirúrgicas que actualmente sentaron las bases de las técnicas actuales. ¿Por qué la frase? Porque justamente estas cuestiones las vinculamos con lo que es el síndrome de burnout. El síndrome de burnout fue declarado en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud como un riesgo laboral. ¿Por qué un riesgo laboral? Porque era un factor de riesgo que afectaba la calidad de vida de las personas que lo padecían e incluso ponía en riesgo la vida de quienes lo sufrían por las altas tasas de suicidio que se cometían por los trabajadores. Está clasificado en la clasificación para el síndrome de desgaste ocupacional. Por lo que, de acuerdo con este organismo, a partir de enero de este año, debe de considerarse dentro de los padecimientos laborales en los países miembros de los cuales México forma parte. ¿Y qué creen que dice la OMS con respecto al síndrome de desgaste ocupacional que pasa con México? ¿Alguien? Exactamente. Desde 2017 México ha ocupado los primeros lugares en síndrome de desgaste ocupacional, anteriormente síndrome de burnout, pero en este año 2022 México ocupa el primer lugar mundial en personas diagnosticadas o en proceso de diagnóstico o con síntomas de síndrome de desgaste ocupacional. ¿La que sigue? ¿Pero qué es el síndrome de desgaste ocupacional? De acuerdo con esta clasificación internacional de enfermedades, es un síndrome que se ha conceptualizado como el resultado de la exposición constante a estrés, de tal forma que el estrés en el trabajo se vuelve un estrés crónico y este estrés crónico detona en lo que es el síndrome de desgaste ocupacional. Es importante aclarar que para la Organización Mundial de la Salud y para esta clasificación internacional de enfermedades, este síndrome de desgaste ocupacional y los síntomas solamente aplican para el lugar de trabajo, no para otros lugares de la vida diaria de las personas. ¿Cuál es la etiología o el origen? Bueno, es multicausal. Justamente hace ratito me preguntaban que cuál era la causa del síndrome. No hay una causa, o al menos la OMS no ha establecido una causa como tal, sino que es multifactorial. Pero sí se pueden identificar algunos factores de riesgo, de entre los que se encuentran el género. Fíjense que de acuerdo con investigaciones hechas por la OMS se ha encontrado que las mujeres pueden sobrellevar mejor las situaciones conflictivas en el trabajo, que tienen mejor resiliencia, y los hombres, por lo tanto, es un factor de riesgo el género de ser hombre en una cuestión laboral para desarrollar el síndrome. Las variables familiares también son importantes, porque entre mayor armonía y estabilidad familiar se conserven o se tenga, mayor equilibrio emocional existe, y esto nos ayuda a enfrentar las situaciones conflictivas de la vida diaria. Y por otro lado, la personalidad. Personalidades extremadamente competitivas con problemas en el control de impulsos son un factor de riesgo para desarrollar este síndrome. ¿Qué otra cosa? Los factores ambientales, la exposición de repente a situaciones de cambios significativos en la vida, como la muerte de los familiares o de algún ser querido. Las situaciones de divorcio son consideradas como un factor importante que pueden desencadenar una situación de estrés que lleve al síndrome de desgaste ocupacional. Y algo muy importante, y que nos vincula con estas estadísticas que revisamos, los antecedentes de padecer o estar padeciendo un trastorno de ansiedad o de depresión.
La OMS también define que se caracteriza por 3 dimensiones importantes. Primero, los sentimientos, la falta de energía. Eso tiene que ver con el cansancio o el agotamiento, sin ninguna otra explicación, que de repente ya no me dan ganas de levantarme, de repente ya no quiero ir a trabajar, qué flojera, me quiero quedar dormido, no tengo esa energía como para poder levantarme. La otra dimensión es el aumento de la distancia mental con respecto al trabajo y sentimientos negativos hacia el trabajo y hacia compañeras y compañeros, justo algo de lo que mencionaba el doctor Blanco. Esta cuestión de las relaciones interpersonales, de repente se empiezan a afectar las relaciones, me peleo con todo el mundo, con todos los compañeros, llego de malas, no hago bien mi trabajo, quiero irme temprano, etc. Y finalmente algo importante es que a pesar de que yo haga mi trabajo, tengo una sensación de ineficacia e ineficiencia en todo lo que hago. Es decir, no me lleno mi trabajo. Siento que no cumplo, siento que no hago lo que debería de hacer, a pesar de que cumpla con la meta planteada para ese día. La que sigue, por favor. Hay 3 niveles en los cuales se caracteriza o se define este síndrome de desgaste ocupacional, que puede ir desde leve hasta el extremo, pasando por moderado y por grave. Dentro de cada uno de estos niveles se agrupan la sintomatología. Obviamente en la parte leve iniciamos con esta cuestión de repente ya me siento un poquito cansadito, quizás porque es viernes y ya traigo todo lo de la semana, pero de repente es lunes o es martes o es miércoles y ya me siento igual de cansado y ya no me dan ganitas de levantarme para ir a trabajar, ¿no? En la parte moderada, bueno, empiezo a sentir un poquito las cuestiones de los síntomas de ansiedad. De repente voy a mi trabajo, pero me siento como con miedo, me siento como que me late más rápido mi corazón, como que no me acomodo en mi lugar, me la paso caminando, yendo, etc. En la parte grave, ahí empiezan ya la manifestación más, digamos, más visible o más sentida por las personas de lo que es la ansiedad. Ahora sí, ya empieza la sudoración excesiva, empieza a sentirse esa opresión en el pecho, esa sensación de ahogo, la cuestión de los ataques de pánico, que de repente me tengo que ir, empieza el ausentismo laboral, empieza a bajar el rendimiento laboral. Y finalmente, en las cuestiones extremas, hay un completo ausentismo, hay un distanciamiento afectivo de las personas, y ahí es donde está el riesgo presente de las tentativas y de los actos suicidas. Los grupos de síntomas, bueno, ahí se agrupa, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 4 grupos de síntomas del desgaste ocupacional: psicosomáticos, que la cuestión psicosomática tiene que ver con cuestiones de salud mental que repercuten en los aspectos físicos, ¿no? De repente cefaleas, de repente problemas gastrointestinales, infecciones respiratorias que aumentan porque el sistema inmunológico se ve afectado, entre otras más. Conductuales, la parte de que ya no quiero ir, busco cualquier situación o pretexto para no ir a trabajar. Cuestiones emocionales, lo que yo les decía, sentimientos negativos, miedo intenso, sin ninguna explicación, de repente tristeza, conflictos con compañeros y con compañeras. Y los defensivos, que es cuando digo que no tengo nada. A pesar de que todo el mundo me dice, oye, ¿qué está pasando? Oye, tu trabajo, oye, no, es que estoy bien, es que no tengo nada, es que no pasa nada. E inclusive defensivos, porque todo lo que pasa en el trabajo, de repente lo empiezo a poner hacia la familia o hacia la pareja. De repente se conflictan en el trabajo, ya empiezo a tener dificultades en el hogar, en la casa, con la pareja, con los hijos, y todo empieza a volverse una situación más compleja. Claro que sí. ¿Qué podemos hacer? Hay distintos manuales, distintas investigaciones, la OPS, la OMS, de manera independiente, instituciones educativas, nacionales e internacionales, que establecen englobando, establecen 5 cosas que se pueden realizar. Primero, y que mencionaba el doctor Blanco también, psicoeducación y autoconocimiento. Es importante conocer este síndrome, conocer cuáles son los síntomas, qué factores lo pueden detonar, para entonces yo poder identificar si puedo estar pasando por un síndrome de desgaste ocupacional en una etapa leve y entonces acudir a recibir la atención necesaria. Aprender a afrontar el estrés. De repente estamos expuestos a los cambios dinámicos de la vida, a las situaciones que acontecen todos los días, la cuestión de la economía, las cuestiones de seguridad, los desastres naturales, muchísimas cosas que de repente nos agobiamos con tanta situación que no podemos manejar el estrés. Entonces, esto lo podemos hacer mediante técnicas de relajación, de respiración, asesoría, habilitación psicológica, en algunos casos psicoterapia, pero es importante aprender a manejar nuestro estrés. Fortalecer la autoestima, brindando reconocimiento y capacidad de logro a las trabajadoras y a los trabajadores. De repente, donde trabajamos, se les olvida a nuestros superiores que ahí estamos.
haciendo un trabajo. Entonces el reconocimiento a esa capacidad de logro que tenemos día con día es algo que puede ayudar a fortalecer nuestra autoestima y es un factor protector para este síndrome de desgaste ocupacional. Desarrollar y fortalecer la asertividad, importante saber cómo nos comunicamos. De repente no somos asertivos, decimos las cosas, podemos decirlas de manera agresiva, de manera violenta. Entonces la asertividad nos ayuda a manejar nuestras relaciones interpersonales. Y desarrollar hábitos y conductas saludables, una sana alimentación y practicar ejercicio físico es algo importante. Y al hacer esto, fíjense, no solo le pegamos a la cuestión del síndrome de desgaste ocupacional, sino muchas otras cosas como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, entre muchas más. He escuchado, y digo he escuchado porque al igual que muchos de ustedes, pues tenemos las redes sociales, que a nivel nacional se está trabajando una iniciativa de reforma laboral que implica aumentar los días de vacaciones y disminuir las horas de la jornada laboral, lo cual me parece genial porque es una de las estrategias también que se trata de impulsar en las empresas y en las instituciones públicas, que ayudaría a mitigar y minimizar el impacto o que las personas o las y los trabajadores puedan desarrollar un síndrome de desgaste ocupacional. No sé en qué va, pero bueno, ojalá y se logre concretar de manera positiva. Claro que sí. Bueno, ¿qué pasó con el síndrome de desgaste ocupacional durante el COVID-19? ¿Qué creen que pasó? Se dispararon los casos. Una investigación que se hicieron en Brasil, España y México entre 2021 y 2022 encontraron un aumento significativo del síndrome de desgaste ocupacional como parte de las secuelas generadas por el COVID-19, considerando hasta un 25% más de casos comparados con los casos prepandemia. Si de por sí México ocupaba de los primeros lugares, imagínense con un 25% más de casos de síndrome de desgaste ocupacional. De repente, a trabajar por casa, es que no hay computadora, es que vas a trabajar como es en casa, vas a trabajar mañana y tarde y un ratito para ir a comer, y es que los hijos, y es que esto, y es que aquello. Entonces se juntaron muchas situaciones de estrés, además de las propias de la pandemia, que dispararon los casos. Una hipótesis planteada, gracias, es que esta se debe a las crisis psicológicas y al efecto devastador, y este término de efecto devastador es un término que estableció la Organización Panamericana de la Salud para referirse a los efectos en la salud mental que tendría la pandemia por COVID-19. Estas crisis que ha generado, justamente que generó esta enfermedad emergente, en la región de las Américas se cuadruplicaron. Para el caso de la presentación, y que igual no me quiero detener mucho por cuestiones de tiempo, hay dos tipos de crisis. Las crisis del desarrollo, las cuales son relacionadas con la transición de una etapa de la vida a otra. Estas crisis son hasta cierto punto predecibles, es el paso de la transición de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la etapa adulta, en la etapa adulta de la inserción al ámbito laboral, de la etapa adulta a la vejez, la jubilación, etc. Y estas son relativamente predecibles, por lo tanto el impacto que tienen, digamos que puede manejarse de mejor manera en comparación con las otras que son las crisis circunstanciales. Las crisis circunstanciales son accidentales y son inesperadas. Por ejemplo, la muerte de un familiar, de repente que suceda, es una muerte inesperada, desastres naturales como los sismos o enfermedades emergentes como el COVID-19. Las crisis circunstanciales tienen 4 características. Primero, son repentinas, no son predecibles. Si bien sabemos que va a temblar, no sabemos cuándo. Entonces, son repentinas, aparecen de todo, por eso un impacto que tienen. Son urgentes, sí. ¿Por qué? Porque amenazan el bienestar físico y psicológico de las personas que las viven. De repente un sismo, pues está en riesgo la parte física y psicológica. Son masivas, sí, porque una crisis circunstancial no afecta solo a una persona, afecta a una multitud de personas, como en el caso de un sismo, por ejemplo. Y representan un peligro, sí, porque no sabemos cómo reaccionar ante una situación. Y muchas de las personas ante una situación de crisis circunstancial tienen conductas de riesgo. Un claro ejemplo, ¿qué pasó el 19 de septiembre en este sismo? ¿Les tocó andar en la calle? A mí me tocó andar en la calle. Y se fueron a la luz, no había semáforos, ¿y qué pasaba con los carros? Como se pudiera pasar, porque habíamos que echaban los carros encima, personas que querían cruzar la calle, nada más pitaban, echaban luces y a todo lo que daba. ¿No? Fue un caso en ese sentido porque muchas personas presentaron conductas de riesgo. Por eso es que representan un peligro.
En muchas personas la respuesta ante una crisis es inesperada, no sabemos cómo reaccionar. Claro ejemplo, 19 de septiembre. De repente, antes del sismo, más o menos una hora antes, vamos a hacer el simulacro. Sí, perfecto, sonó una alarma. Yo trabajo en el hospital materno infantil, entonces sonó la alarma, perfecto, todos formaditos, sabiendo dónde estaba el punto de reunión, ahí estuvimos, todo muy bien, ¿no? Los usuarios, las usuarias, el personal de salud. No había pasado ni una hora y sucede el sismo. ¿Y creen que qué pasó? Nada que ver con el simulacro. De repente, compañeras paradas rezando, personas gritando, mamás tiradas ahí en una parte embarazadas porque sentían que se estaban moviendo, compañeros y compañeras corriendo a sacar a los bebés y a las mamás que estaban en el área de hospitalización, otros corriendo al quirófano, otros corriendo a la calle, y los puntos de reunión que habían estado preestablecidos, unos se fueron, otros nos quedamos, fue un caos. Entonces, son repentinas estas crisis circunstanciales. Si bien los simulacros son importantes, sí, porque muchas personas, no todas, reaccionan de manera inesperada. Muchas personas siguieron el protocolo, muchas personas fueron a los puntos de reunión, muchas personas sabían qué hacer: ir a salvaguardar a los niños, a los bebés, ir a salvaguardar a las mamás, ayudar a otros compañeros, atender a las personas que estuvieran en una crisis. Entonces sí, los simulacros son muy importantes, pero muchas personas no reaccionamos igual en un simulacro que en una crisis real. De acuerdo con investigaciones realizadas en 2018 por la Universidad Nacional Autónoma de México, la crisis psicológica generada por un evento sísmico de gran magnitud no es un evento único, sino la exposición a distintas series de eventos que generan altos niveles de estrés y síntomas de ansiedad. ¿Cuáles son? Primero, el movimiento sísmico, el primer impacto. Eso genera una crisis. Pero también están los factores que amenazan la vida, es decir, el crujir de los edificios, que los cristales rotos, las personas gritando, todo el mundo corriendo, los carros a todo lo que da. Esos también son factores que generan crisis. La incertidumbre. De repente les puedo compartir, trabajadores de la salud, nos quedamos muchos en nuestra área de trabajo y hay una incertidumbre porque las comunicaciones se cayeron. ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo están mis hijos? ¿Qué está pasando? ¿Están bien? Entonces la incertidumbre genera también una situación de ansiedad y de crisis. Las réplicas, ¿no? De repente al siguiente día en la madrugada, otra vez una situación de crisis, ¿no? A correr. Y de repente, creo que 2 o 3 días después, otra réplica también de intensidad. Y justamente aquí voy a hacer una pausa, porque ¿qué pasó el día de ayer? Justamente en la madrugada, otra réplica. Cuando ya pensábamos, ¿no? Pasó esto, ya me voy a dormir a mi segunda planta, me voy a dormir a mi cama, ya esto se acabó, sucede otra réplica. Y quiero aquí compartirles la que sigue. Ahorita me regreso. Quiero compartirles que entré a un portal de noticias a través de una red social y hicieron una pregunta muy interesante: ¿dónde te agarró el temblor? Y estos son algunos de los comentarios. Obviamente no retomé todo el comentario, simplemente resalté las cuestiones que son importantes para el tema. Y estos son algunos nada más de muchos comentarios que los usuarios de la red social pusieron. Yo pensé que ya había terminado mis desvelos, pero no. Bien asustado de nuevo, velando el sueño de mis hijos. Esto pone de nervios y a dormir menos otra vez. Me estresa y me da miedo dormir. Alteración en la cantidad y en la calidad del sueño. Un insomnio a raíz de una crisis se puede volver un insomnio crónico. Cuestiones de ansiedad, miedo. Ahí está. Me pone de nervios, me da miedo dormir. He ahí por qué el sismo por sí solo no es solamente una crisis, sino todo lo que conlleva. Y las réplicas, por ejemplo, ahí está. El sentir de mucha de la población a partir de la réplica que sucede ayer en la noche. ¿Me regresas al anterior? Por favor, gracias. Y otra circunstancia a la que también estamos expuestos pues son las pérdidas, ¿no? Pérdidas humanas o pérdidas materiales también. ¿Verdad que sí? ¿Qué podemos hacer? Es de suma importancia establecer nuevas políticas públicas, como ya lo mencionaba la diputada, y fortalecer las ya existentes, de tal forma que se generen nuevas acciones y se refuercen las ya implementadas para lograr un mayor bienestar en la población colimense.
No quiero terminar sin antes destacar el gran trabajo de coordinación y pronta respuesta que se tuvo a través del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y de la Comisión de Salud Mental y Adicciones, en donde se pusieron en marcha estrategias para visitar algunas colonias con profesionales de la salud mental para expresar sus emociones y experiencias que tuvieron después del sismo. Esa es una estrategia acertada, porque los manuales de intervención en crisis establecen que la expresión emocional ayuda a mitigar las consecuencias y los efectos psicológicos que las personas puedan tener. Entonces, el poder brindar ese espacio para que las personas puedan expresar sus emociones, ese miedo, esas emociones negativas, ese sentir, y obviamente orientar a las personas, eso ayuda a mitigar las consecuencias que pueda haber a mediano o a largo plazo. ¿Qué más podemos hacer? Invertir. Invertir ahora en salud mental se traduce en un beneficio a corto, a mediano y a largo plazo para la población. Invertir en la apertura de nuevos espacios. De repente los psicólogos en la institución pública de Secretaría de Salud estamos saturados. Justamente platicaba con el doctor hace un momento. Esas brigadas no tenemos todo el personal que ojalá quisiéramos tener en Secretaría de Salud de psicólogos y psicólogas y profesionales de otras áreas de salud mental para llegar a todas las colonias. Es prácticamente imposible. Entonces, una oportunidad o un área de oportunidad es abrir nuevos espacios para profesionales de la salud mental. Invertir en capacitación, por supuesto. Este tipo de acciones que agradezco bastante, el difundir, el concientizar a la población de la importancia que tiene la salud mental es básico y fundamental. Yo hago mucho la analogía de ir al psicólogo o a la psicóloga es como el dentista. ¿Sí o no? De repente cuando el dentista, no pasa nada. Hasta que me empieza como a molestar la molita o el diente, tengo un dolorcito, bueno, hasta entonces me acerco con el dentista, ¿no? Es decir, ya que tengo ahí el problema. Pero mientras digo, no se preocupa, no me duele, todo está bien, igual con la salud mental. De repente, bueno, me dio como una sensación de ahogo, como una presión en el pecho, pero no pasa nada, ¿no? De repente no estoy rindiendo en mi trabajo, pero digo, bueno, pues es que ya estamos en octubre y pues es todo lo del año, ¿no? Ya se acumuló, pero voy a recargar pilas, no pasa nada. Hasta que empezamos a tener serias dificultades y conflictos con la familia, con otros compañeros de trabajo, que ya no rendimos, hasta entonces es que nos damos la oportunidad. Justamente mencionaba algo muy cierto la diputada, que tiene que ver con el tabú. De repente la salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, no, eso es para los locos, eso es para lo que sé que yo no ocupo. Realmente todos ocupamos, es como el dentista, todos ocupamos ir a que nos revisen, una limpieza, ir con el psicólogo, expresar cómo me siento, una orientación. Eso nos ayudaría a mitigar muchas de las afectaciones que nos han generado los sismos, que nos generó la pandemia que vivimos actualmente. Ya voy a terminar, ya sé venir. Otro punto importante de qué podemos hacer, trabajar en equipo. Eso es básico y fundamental. Unir esfuerzos, gobiernos de todos los niveles, grupos de profesionistas, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, ya que trabajando en equipo podemos consolidar esas acciones que permitan mitigar el impacto de las crisis psicológicas que generan los fenómenos naturales como los sismos y enfermedades emergentes como el COVID-19 y que repercuten directamente en el bienestar de la población colimense. Entonces es bien importante trabajar en equipo. Importante también, si yo tengo alguna sintomatología, si de repente me empieza la sudoración, me da un miedo intenso, parte de lo que ya les comenté, lo que comentaba el doctor, tengo como esa ansiedad, como ganas de salir corriendo, hay que acudir. Habemos psicólogos y psicólogas en las instituciones públicas, en el medio privado. Es importante acudir. La parte de la expresión emocional, eso ayuda bastante a mitigar esto que acabamos de ver, justamente ese tipo de situaciones de las réplicas, de esos miedos a no dormir, el pánico, el temor. Expresarlo y recibir la orientación por parte de un profesional de la salud mental nos puede ayudar a prevenir que un síntoma que inicia se complique en un trastorno de ansiedad o en un trastorno de depresión más adelante. Por eso recalco, invertir ahorita nos va a ayudar a prevenir situaciones más adelante. Finalizo mi intervención gracias con una frase de Henry Ford
que dice: ir juntos es un comienzo, mantenerse juntos es progreso, trabajar juntos es el éxito. Muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias por estar aquí, por llevarse un poquito. Salud mental es muy amplio, realmente el tiempo es insuficiente para todo lo que podríamos abordar en el tema de la salud mental, pero de verdad agradezco mucho que esto sea un pequeño granito de arena que trate de generar esa conciencia que es necesaria difundir y apostarle a la salud mental. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y yo diría que el lema para este año sea que la salud mental de todos sea una prioridad para Colima. Muchas gracias al maestro en psicología Miguel Enrique Castillo Ench, que nos impartió las conferencias Síndrome de Burnout y Crisis Psicológicas, el impacto de los sismos y la pandemia en la salud mental. Vamos a invitar a las diputadas y también al representante de la Secretaría de Salud para que pasen a presidir nuevamente. Se va a hacer una entrega. ¿Sí? No sé si haya 5 minutos. Sí, si gusta, podemos pasar este micrófono para quien tenga preguntas. Me gustaría si hubiera alguna pregunta, algún comentario. Digo, vamos a terminar las dos, así que como un poquito rápido, justamente. ¿Cómo se encuentra la salud mental de los niños, de los adolescentes? Venimos de la pandemia, casi 2 años encerrados, y ahora con los sismos. ¿Cómo se encuentra? No sé si hay un estudio de salud mental en los niños y adolescentes de Colima. Fíjate que a raíz de lo de la pandemia, hay investigaciones. De hecho, la Universidad de Colima, creo que el año pasado, si no me falla la memoria, hicieron algunas investigaciones con respecto a qué estaba pasando con la salud mental. Encontraron un aumento en síntomas de ansiedad, en cuestiones de depresión, la violencia intrafamiliar, los casos aumentaron. Y justamente una cuestión muy interesante es que no se... Obviamente sí, cuestiones de la pandemia nos vinieron a afectar en todos los grupos, no solamente los adultos, sino también los niños y los adolescentes. La situación es que se está integrando y creo que será muy interesante ver los resultados. Pero definitivamente de que puede haber afectaciones, ¿no? No podemos generalizar, decir que todos, decir que a todos van a tener de algún tipo, pero repercusiones que pueda haber, generalmente los niños tienen que ver con cambios de conducta, de repente los niños pueden volverse más agresivos, puede haber afectaciones en el rendimiento escolar, de repente los niños pueden tener bajo rendimiento escolar, dificultades también dentro del ámbito escolar en las relaciones con otros compañeros. Entonces no hay todavía una estadística que diga aquí en Colima cómo están los niños y los adolescentes. ¿Qué pasó con el sismo? Pues prácticamente las generaciones... 2017, si bien fue un sismo que se sintió, no fue un sismo como este que acabamos de vivir. Entonces, prácticamente los niños desde el 2003 para acá no habían percibido una situación de un sismo como el que tuvimos el año pasado. Entonces será muy interesante ver qué está pasando con los niños, ¿no? Pero sí, las estrategias fundamentales y principales que también ayudan a los niños es expresar. Nada más que con ellos, depende de la edad, pero con ellos se puede trabajar la parte del dibujo. Con los niños mucho ayuda la parte de la expresión emocional a través de los dibujos, ¿no? Y algo bien importante con los niños es orientarlos, no caer en las cuestiones de difundir información que los niños entiendan que es un sismo. Toda esta difusión que se ha hecho por parte de los sistemas estatales de protección civil, en redes sociales, de muchas otras áreas, de qué es un sismo, por qué se presentan los sismos, que los niños puedan expresar, eso podría ayudar a mitigar las emociones negativas que quizás pudieran tener con respecto a el movimiento sísmico que acabamos de vivir. Sí. Buenas tardes. Bernardo Arellano, yo sobre todo lo que nos mencionó, quisiera que me dijera qué fue lo que para usted, o lo que usted indica, qué es lo que más sirve para una persona que tiene ansiedad, o vaya eso, que siente un estrés así en el trabajo, qué es lo más recomendable que usted le dice a una persona, tanto como consejo Ok, depende del caso. Justamente como lo dice la OMS, son multicausales, es multifactorial, ¿no? Entonces decir que una estrategia va a servir para todas las personas es complicado, ¿no? Pero ¿qué sí podemos hacer? ¿O qué sí pudiera decir y generalizar? La parte del manejo del estrés. Finalmente el síndrome se origina por estar enfrentando de manera cotidiana situaciones de estrés.
que no puedo manejar. Entonces ese estrés se vuelve crónico. Y ya cuando se vuelve crónico es cuando desarrollamos el síndrome. Entonces, algo bien importante son las estrategias de afrontamiento para el estrés. ¿Sale? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son algunas muy generales? Lo decía, técnicas de respiración, técnicas de relajación. En psicoterapia hay algunas cuestiones que se llaman reestructuraciones cognitivas, ¿no? La asesoría, la orientación. Entonces, ¿qué sugiero? Sí, acudir con un especialista si de repente estoy teniendo esos síntomas, que me ayuden a manejar el estrés, porque todo parte de la situación del estrés. Hola, buenos días. Bueno, principalmente agradecerles la ponencia, creo que fue muy ilustrativa también, y sí, esta iniciativa de sacar estos temas que normalmente no se platican. Y pregunta va justamente encaminada en ese sentido. Creo que los foros justamente nos ayudan a visibilizar de lo que no se habla. Pero ahora, como diputadas y como diputados los que estamos aquí presentes, que estamos la gran mayoría de los grupos parlamentarios, el PRI, Morena, el PAN, el PES, ¿qué podemos hacer legislativamente para que realmente haya un impacto en el tema de salud mental estatal? Ok, bueno, el tema de la política no es muy fuerte, ¿verdad? Obviamente. Pero como yo lo mencioné, yo creo que la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones está haciendo un esfuerzo titánico con el personal que existe para poder, por ejemplo, ahorita atender de manera emergente por lo del sismo, de ir a las colonias. Yo creo que el personal es insuficiente. Entonces, creo que generar la apertura de nuevos espacios, generar foros, eso me parece genial, ¿no? Donde se inviten universidades, donde se inviten organizaciones de la sociedad civil, donde se inviten profesionistas independientes, que permitan ir tocando temas. Creo que la capacitación y esta difusión de verdad es bien importante que se haya hecho el día de hoy, pero esto debería ser permanente, ¿no? Y no solamente porque se acerca el Día Mundial de la Salud Mental, vamos a tocar el tema, no, que sea algo que todo el año se esté tocando, ¿no? Capacitaciones en todas las áreas. Finalmente ustedes tienen la apertura, diputados, diputadas, de tener esas conexiones en distintos lugares donde podamos ser profesionistas de la salud mental, el gobierno del Estado, a ir difundiendo distintos temas de salud mental que las personas conozcan. Muchas personas, les digo, pueden estar pasando por una situación de estrés, pero como no saben qué es el estrés, dicen, bueno, pues yo creo que así es. Yo creo que, pues, ¿quién sabe por qué me pasa? Dice mi mamá que es por el susto, que comete un bolillo y ya que no se le pasa, ¿no? La famosa meme. Pero bueno, no saben qué es el estrés, por lo tanto dicen, ¿para qué voy con un psicólogo si no sé qué es el estrés, no? Entonces yo creo que la parte de la difusión, que nos pudieran ayudar con la parte de la difusión que sea permanente y constante en distintos temas de salud mental, nos ayudaría bastante, ¿no? La apertura de la inversión, yo decía, invertir en salud mental ahorita, en la cuestión del personal, de la capacitación, de la difusión, del trabajo en equipo, que realmente en este congreso que es plural nos ayuden a que convergen las ideas para que se pueda trabajar juntos, unidos en esas políticas que ayuden a la salud mental. Creo que por ahí va, discúlpame, digo, no soy experto en la cuestión de la política, pues, pero creo que por ahí. Sí. Bueno, yo tengo solo un comentario, bueno, varios comentarios. Primero que nada, gracias a Nancy por tener esta iniciativa. Me parece súper, no es pregunta, solo es un poco al comentario que hizo la diputada Pérez, que creo que la salud mental es un tabú y simplemente es que la gente está loca o simplemente es de que tiene estrés o tiene estos ataques de pánico, pero no se hace nada, ¿no? Como dijiste tú ahorita. Entonces creo que así como hay la campaña del cáncer de mama, y hay la campaña del autismo, y hay todo esto del mes, creo que es súper importante porque hay muchísimos chavos, y no nada más chavos, o sea, ahorita se ven desde niños con ansiedad, y no lo puedes creer. O sea, le digo, no puede ser que una chavita de 8 años tenga ansiedad, cuando que yo a los 11 años no sabía lo que era ansiedad. O sea, no teníamos ni idea de lo que era eso, no lo sentíamos. Entonces, creo que las campañas son súper importantes para un tema que antes se trató y que realmente es prevenirlo, ¿no? Pues, antes de que te pase algo, estarlo preveniendo. Correcto, la dinámica social cambia. Vamos en un cambio dinámico. Entonces, quedarnos con las estrategias y con lo que era salud mental hace 20 años no es posible, no puede ser. Tenemos que ir avanzando en nuevas políticas públicas, tenemos que ir avanzando y desarrollando nuevas estrategias que nos permitan hacer frente a esa dinámica social
que vamos teniendo en el día a día. Sí, por eso agradezco mucho a la diputada Alicia esta oportunidad, por eso dije que esto es un granito de arena que permita consensos, acuerdos, políticas que ayuden justamente a difundir la cuestión de la salud mental. Pues muchas gracias. Gracias. Un comentario solamente. Bueno, agradecer la invitación y el tener acceso a esta información tan valiosa para cualquier ciudadano, no únicamente para un trabajador o un empleado o alguien que sigue activo. Creo que es un comentario también y va en el sentido de que ¿cuántas veces hemos escuchado la frase del jefe que le dice al empleado, tus problemas se quedan de la puerta hacia afuera, no traigas tus problemas al trabajo? Cuando se nota alguna conducta o alguna actitud que impacta en la productividad o la eficiencia del personal. Y me llamó la atención que dijo usted, los problemas o una disfuncionalidad familiar puede ocasionar una baja productividad. Así lo entendí, igual a lo mejor no fue así. Pero puede suceder al revés, sí, que el problema no se origine en la familia, sino que el problema se está originando en el trabajo y es el que se está llevando al hogar. Entonces, quizás ahí también valga la pena pensar en una capacitación, una sensibilización en todos los niveles, no nada más en los niveles, digamos, de las mayorías, sino en los mandos medios, en las personas que toman decisiones, que se den cuenta que a lo mejor el problema se está originando ahí mismo, no al revés. Es correcto, y ahí está, diputada Fernanda, por ejemplo, una cuestión de una política pudiera ser que las empresas se les capaciten, ¿no? En la cuestión de la asertividad, en la cuestión de las relaciones interpersonales, en la cuestión de estar vigilando el bienestar de sus trabajadores, etc. Me parece muy acertado el comentario. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ahora está, perdón. Únicamente hacer una precisión con esto de la salud mental laboral. Existe una norma 035 que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde menciona que es obligatoriedad de los patrones o los jefes o los directores de alguna empresa para poder atender el bienestar psicoemocional de sus colaboradores. Precisamente nos estamos coordinando con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir estas acciones. Se tiene un tamizaje digital para detectar ansiedad, depresión, síndrome de burnout, estrés postraumático. Y una vez que se hace el diagnóstico del lugar, de la unidad del trabajo, del centro de trabajo, se aplican talleres psicoeducativos con un personal, no únicamente con los colaboradores, sino también con los directivos y los patrones de las unidades. Y esto es con la intención de sensibilizarlos en el tema. Es evidente, no podemos dejar las cosas fuera de la puerta, porque van con nosotros. Somos seres integrales y van siempre con nosotros en cualquier situación de esto. Y es necesario atenderlo correctamente. Gracias. Bueno, pues ahora sí, listo, creo que ya no hay más preguntas y muchísimas gracias a todos y todos. Invitamos a quienes integraron el presidium a pasar para una entrega de reconocimiento que hace la 60ª legislatura al maestro en psicología. Por favor, pasar aquí al frente. También los demás diputados que están presentes.
Un aplauso para el maestro.